Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Continuamos con las lecciones del Catecismo de San Pío X. Estamos ahora en la segunda parte del Catecismo y vamos a hablar acerca de la oración. ¿Qué es la oración? Oración es una elevación de la mente a Dios para adorarle, darle gracias y pedirle lo que necesitamos. ¿De cuántas maneras es la oración? La oración es de dos maneras, mental y vocal. Oración mental es la que se hace con solo la mente. Oración vocal es la que se hace con las palabras, acompañadas de la atención de la mente y de la devoción del corazón. Hay otras maneras de oración. Hay otras maneras de oración a saber, privada y pública. ¿Qué es la oración privada? Oración privada es la que uno hace en particular, para sí o para otros. ¿Qué es la oración pública? Oración pública es la que se hace por los sagrados ministros a nombre de la Iglesia y por la salvación del pueblo fiel. Puede llamarse a sí mismo oración pública la oración hecha en común y públicamente por los fieles, como las procesiones en las romerías o en la iglesia. ¿En qué se funda la esperanza de recabar de Dios por medio de la oración los auxilios y gracias que necesitamos? La esperanza de recabar de Dios por medio de la oración las gracias que necesitamos se funda en la promesa de Dios omnipotente, misericordioso y fidelísimo y en los merecimientos de Jesucristo. ¿En qué nombre hemos de pedir las gracias que necesitamos? Hemos de pedir a Dios las gracias que necesitamos en nombre de Jesucristo, como Él mismo nos lo ha enseñado y como lo practica la Iglesia, terminando todas las oraciones con estas palabras: Per Dominum nostrum Iesum Christum, esto es, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hemos de pedir a Dios las gracias en nombre de Jesucristo? Hemos de pedir a Dios las gracias en nombre de Jesucristo porque siendo Él nuestro medianero, solo por medio de Él podemos acercarnos al trono de Dios. ¿Por qué muchas veces no son oídas nuestras oraciones, siendo así que la oración tiene tanta virtud? Muchas veces no son oídas nuestras oraciones porque o pedimos cosas que no convienen a nuestra salvación eterna o porque no pedimos como debemos. ¿Qué cosas debemos principalmente pedir a Dios? Debemos principalmente pedir a Dios su gloria, nuestra eterna salvación y los medios para alcanzarla. ¿No es lícito pedir también a Dios bienes temporales? Sí, es lícito pedir también a Dios bienes temporales, aunque siempre con la condición de que sean conformes a su santísima voluntad y no impidan nuestra eterna salvación. ¿Para qué pedir a Dios lo que necesitamos si ya lo sabe? Aunque Dios sepa lo que necesitamos, quiere, no obstante, que se lo pidamos para reconocerle como dador de todo bien, atestiguarle nuestra humilde sumisión y merecer sus favores. ¿Cuál es la primera y mejor disposición para hacer eficaces nuestras oraciones? La primera y mejor disposición para hacer eficaces nuestras oraciones es estar en estado de gracia de Dios o desear al menos ponerse en tal estado. ¿Qué otras disposiciones se requieren para orar bien? Para orar bien se requieren especialmente recogimiento, humildad, confianza, perseverancia y resignación.
¿Qué quiere decir orar con recogimiento? Quiere decir pensar que hablamos con Dios, por lo cual hemos de orar con todo respeto y devoción, evitando cuanto es posible las distracciones, esto es, todo pensamiento extraño a la oración. ¿Disminuyen las distracciones el mérito de la oración? Sí, cuando nosotros mismos las procuramos o bien no las desechamos con diligencia. Mas si hacemos lo posible para estar recogidos en Dios, no menoscaban el mérito de nuestra oración, antes pueden acrecentarlo. ¿Qué se requiere para hacer oración con recogimiento? Antes de la oración debemos alejar todas las ocasiones de distracción y durante ella pensar que estamos delante de Dios, que nos ve y escucha. ¿Qué quiere decir orar con humildad? Quiere decir reconocer sinceramente la propia indignidad, impotencia y miseria, acompañando la oración con la compostura del cuerpo. ¿Qué quiere decir orar con confianza? Quiere decir que hemos de tener firme esperanza de ser oídos, si ha de ser para gloria de Dios y nuestro verdadero bien. ¿Qué quiere decir orar con perseverancia? Quiere decir que no hemos de cansarnos de orar, aunque Dios no nos oiga inmediatamente, sino que hemos de seguir orando con más fervor. ¿Qué quiere decir orar con resignación? Quiere decir que nos hemos de conformar con la voluntad de Dios, pues conoce mejor que nosotros cuánto nos es necesario para nuestra salvación eterna, aun en el caso que no sean oídas nuestras oraciones. ¿Oye Dios siempre las oraciones bien hechas? Sí, siempre oye Dios las oraciones bien hechas, pero siempre en el modo que Él sabe que es provechoso para nuestra eterna salvación y no siempre según nuestra voluntad. ¿Qué efectos produce en nosotros la oración? La oración nos hace reconocer nuestra dependencia de Dios, Supremo Señor, en todas las cosas, nos hace pensar en las cosas celestiales, nos hace adelantar en la virtud, nos alcanza de Dios misericordia, nos fortalece contra las tentaciones, nos conforta en las tribulaciones, nos socorre en nuestras necesidades y nos impetra la gracia de la perseverancia final. ¿En qué ocasiones especialmente hemos de orar? Hemos de orar especialmente en los peligros, en las tentaciones, en el trance de la muerte. Además, hemos de orar frecuentemente y es bien que esto se haga a la mañana, a la tarde y al principio de las acciones más importantes del día. ¿Por quiénes hemos de orar? Hemos de orar por todos a saber, por nosotros mismos, por nuestros padres, superiores, bienhechores, amigos y enemigos, por la conversión de los pobres pecadores, de los que están fuera de la iglesia y por las benditas almas del purgatorio. ¿Cuál es la oración vocal más excelente? La oración vocal más excelente es la que el mismo Jesucristo nos enseñó, que es el Padre Nuestro. ¿Por qué el Padre Nuestro es la oración más excelente? El Padre Nuestro es la oración más excelente porque la compuso y enseñó el mismo Jesucristo. Encierra con claridad y en pocas palabras cuanto podemos esperar de Dios y es la regla y dechado de todas las demás oraciones. ¿No es también el Padre Nuestro la oración más eficaz? El Padre Nuestro es también la oración más eficaz porque es la más acepta por Dios, pues hacemos oración con las mismas palabras que nos dictó su divino Hijo. ¿Por qué el Padre Nuestro se llama oración dominical? El Padre Nuestro se llama oración dominical, que
que quiere decir oración del Señor, precisamente porque nos la enseñó Jesucristo por su propia boca. ¿Cuántas peticiones hay en el Padre Nuestro? En el Padre Nuestro hay 7 peticiones, precedidas de una introducción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Por qué al invocar a Dios al principio de la oración dominical le llamamos Padre Nuestro? Al principio de la oración dominical llamamos Padre Nuestro a Dios para despertar nuestra confianza en su bondad infinita, siendo nosotros sus hijos. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios primero porque Él nos ha creado a su imagen y nos conserva y gobierna con su providencia. Segundo, porque con especial benevolencia nos adoptó en el bautismo como hermanos de Jesucristo y coherederos con Él de la vida eterna. ¿Por qué llamamos a Dios Padre Nuestro y no Padre mío? Llamamos a Dios Padre Nuestro y no Padre mío, porque todos somos sus hijos, por lo cual hemos de mirarnos y amarnos todos como hermanos y rogar unos por otros. ¿Cómo estando Dios en todo lugar decimos que estás en los cielos? Dios está en todo lugar, pero decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, para levantar nuestros corazones al cielo, donde Dios en la gloria se manifiesta a sus hijos. De la primera petición, ¿qué pedimos en la primera petición? Santificado sea tu nombre. En la primera petición, santificado sea tu nombre, pedimos que Dios sea conocido, amado, honrado y servido de todo el mundo y de nosotros en particular. ¿Qué entendemos cuando pedimos que Dios sea conocido, amado y servido de todo el mundo? Entendemos pedir que los infieles vengan al conocimiento del verdadero Dios, los herejes reconozcan sus errores, los cismáticos vuelvan a la unidad de la iglesia, los pecadores se conviertan y los justos perseveren en el bien. ¿Por qué pedimos ante todo que sea santificado el nombre de Dios? Pedimos ante todo que sea santificado el nombre de Dios porque hemos de desear más la gloria de Dios que todos nuestros intereses y provechos. ¿De qué manera hemos de procurar la gloria de Dios? Hemos de procurar la gloria de Dios con oraciones y buen ejemplo, y enderezando a Él todos nuestros pensamientos, afectos y acciones. De la segunda petición, ¿qué entendemos por reino de Dios? Por reino de Dios entendemos un triple reino espiritual, el reino de Dios en nosotros, que es la gracia, el reino de Dios en la tierra, que es la Iglesia Católica, y el reino de Dios en el cielo, que es la bienaventuranza. ¿Qué pedimos en orden a la gracia con las palabras venga a nosotros tu reino? En orden a la gracia pedimos que Dios reine en nosotros con su gracia santificante, por la cual se complace de morar en nosotros como Rey en su corte, y que nos conserve unidos así con las virtudes de la fe, esperanza y caridad, por las cuales reina en nuestro entendimiento, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. ¿Qué pedimos en orden a la iglesia con las palabras venga a nosotros tu reino? En orden a la iglesia pedimos que se dilate y propague por todo el mundo para la salvación de los hombres. ¿Qué pedimos en orden a la gracia con las palabras venga a nosotros tu reino? En orden a la gloria pedimos ser un día admitidos en la bienaventuranza para la cual hemos sido creados, donde seremos cumplidamente felices.
De la tercera petición, ¿qué pedimos en la tercera petición? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En la tercera petición, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pedimos la gracia de hacer en todas las cosas la voluntad de Dios, obedeciendo sus santos mandamientos con la misma presteza con que los ángeles y santos le obedecen en el cielo. Pedimos además la gracia de corresponder a las divinas inspiraciones y de vivir resignados a la voluntad de Dios cuando nos enviare alguna tribulación. Es necesario que cumplamos la voluntad de Dios. Es tan necesario que cumplamos la voluntad de Dios como lo es alcanzar la salvación eterna. Pues Jesucristo dijo que solo entrará en el reino de los cielos el que hiciere la voluntad de su Padre. Debemos reconocer siempre la voluntad de Dios en las cosas así prósperas como adversas de esta vida. En las cosas prósperas como adversas de esta vida hemos de reconocer siempre la voluntad de Dios, el cual todo lo dispone o permite para nuestro bien. ¿Qué pedimos en la cuarta petición? Danos hoy nuestro pan de cada día. Pedimos a Dios lo que nos es necesario cada día para el alma y para el cuerpo. ¿Qué pedimos para nuestra alma? Para nuestra alma pedimos a Dios el mantenimiento de la vida espiritual, es decir, rogamos al Señor nos dé su gracia de la que continuamente tenemos necesidad. ¿Cómo se mantiene la vida de nuestra alma? La vida de nuestra alma se mantiene sobre todo con la divina palabra y con el santísimo sacramento del altar. ¿Qué pedimos a Dios para nuestro cuerpo? Para nuestro cuerpo pedimos lo necesario para el mantenimiento de la vida temporal. ¿Por qué decimos el pan nuestro de cada día y no el pan de cada día? Decimos el pan nuestro de cada día y no el pan de cada día para excluir todo deseo de los bienes ajenos. Por esto le pedimos al Señor nos ayude en las ganancias justas y lícitas, con que nos procuremos el sustento mediante nuestro trabajo, sin echar mano de hurtos y malas mañas. ¿Por qué decimos danos y no dame el pan? Decimos danos y no dame para traernos a la memoria que, siendo Dios el dador de todos los bienes, al darnos en abundancia, lo hace para que distribuyamos lo superfluo a los pobres. ¿Por qué añadimos de cada día? Añadimos de cada día porque hemos de querer lo necesario para la vida y no la abundancia de manjares y bienes de la tierra. ¿Qué significa la palabra hoy en la cuarta petición? La palabra hoy quiere decir que no hemos de andar demasiado solícitos de lo porvenir, sino pedir lo que al presente necesitamos. ¿Qué pedimos en la quinta petición? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la quinta petición, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pedimos a Dios nos perdone nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. ¿Por qué nuestros pecados se llaman deudas? Nuestros pecados se llaman deudas porque hemos de satisfacer por ellos a la divina justicia en esta vida o en la otra. ¿Pueden esperar de Dios perdón los que no perdonan al prójimo? Los que no perdonan al prójimo no tienen razón ninguna de esperar de Dios el perdón, tanto más que se condenan por sí mismos, diciendo a Dios que les perdone como ellos perdonan a su prójimo. ¿Qué pedimos en la sexta petición? Y no nos dejes caer en la tentación.
Pedimos a Dios que nos libre de las tentaciones, o no permitiendo que seamos tentados, o dándonos gracia para no ser vencidos. ¿Qué son las tentaciones? Las tentaciones son unas excitaciones al pecado que nos vienen del demonio o de los malos o de nuestras pasiones. ¿Es pecado tener tentaciones? No, no es pecado tener tentaciones, pero es pecado consentir en ellas o exponerse voluntariamente a peligro de consentir. ¿Por qué permite Dios que seamos tentados? Dios permite que seamos tentados para probar nuestra fidelidad, para darnos ocasión de perfeccionar nuestras virtudes y para acrecentar nuestros merecimientos. ¿Qué hemos de hacer para evitar las tentaciones? Para evitar las tentaciones hemos de huir de las ocasiones peligrosas, tener a raya nuestros sentidos, recibir a menudo los sacramentos y valernos de la oración. ¿Qué pedimos en la séptima petición? Más líbranos del mal. En la séptima petición, más líbranos del mal, pedimos a Dios que nos libre de los males pasados, presentes y futuros, especialmente del sumo mal, que es el pecado, y de la pena de él, que es la condenación eterna. ¿Por qué decimos líbranos del mal y no de los males? Decimos líbranos del mal y no de los males porque no hemos de desear estar exentos de todos los males de esta vida, sino solamente de los que no convienen a nuestra alma. Y por esto pedimos nos libre Dios del mal en general, a saber, de todo lo que prevé que es mal para nosotros. ¿Es lícito pedir que nos libre Dios de algún mal particular, por ejemplo, de una enfermedad? Sí, es lícito pedir a Dios nos libre de algún mal particular, pero siempre remitiéndonos a su voluntad, ya que puede ordenar aquella misma tribulación para provecho de nuestra alma. ¿De qué sirven las tribulaciones que Dios nos envía? Las tribulaciones nos ayudan a hacer penitencia de nuestras culpas, a ejercitar las virtudes y sobre todo a imitar a Jesucristo, nuestra cabeza, a la cual es justo nos conformemos en los padecimientos si queremos tener parte en su gloria. ¿Qué quiere decir amén al final del Padre Nuestro? Amén quiere decir así sea, así lo deseo, así lo pido al Señor y así lo espero. Basta rezar de cualquier manera el Padre Nuestro para alcanzar las gracias que pedimos. Para alcanzar las gracias que pedimos en el Padre Nuestro, hay que rezarlo sin atropellamiento, con atención y acompañarlo con el corazón. ¿Cuándo hemos de rezar el Padre Nuestro? Hemos de rezar el Padre Nuestro todos los días, pues todos los días tenemos necesidad del socorro de Dios. Bueno, hasta aquí la lección del día de hoy acerca de la oración. Los invitamos para la próxima clase donde hablaremos sobre el Ave María. También queremos recordarles a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de ver las clases anteriores del catecismo que las pueden encontrar en el playlist del canal en la sección de catecismo. De nuevo, muchas gracias por haber escuchado, que Dios los bendiga y hasta la próxima.